Arratsaldeon. Eta mi esker etortzeagatik. Buenas tardes a todas y a todos y mil gracias de nuevo por acudir siempre tan fieles a nuestras citas durante toda nuestra temporada con este lleno siempre. De verdad, mi esker. Y estamos aquí despidiendo la temporada. Una temporada que se gestó en un confinamiento y que nunca supimos si iba a ser realidad. Y pues miren, estamos aquí, a día de hoy estamos todos y además la banda municipal casi ha cumplido casi nuestra agenda habitual con estos tantos cambios que sufrimos, ¿no? Como esto de que haya tantas sillas vacías entre ustedes, este tipo de cosas. Pero estamos aquí en un concierto que recuerdo que la temporada tenía que ver con el reencuentro, se llama La emoción del reencuentro, y que casi de un modo visionario pues titulamos el último concierto, al de hoy, hace un año, Rumbo al optimismo. Y creo que va estupendo. Creo que estamos en la situación esta perfecta hoy, ¿no? Es decir, las cosas van a mejor, las vacunas, parece que se acerca el verano, quizás hagamos una vida casi normal en el verano. Pues dentro de lo que cabe, bueno, pues esto es lo que nos toca ahora y yo creo que esto es lo que pretendemos contar con en el concierto. Y es que yo creo que en este momento todos lo hemos pasado muy mal durante este último año. Esto creo que es de las pocas cosas en las que estaremos de acuerdo todo el mundo. Y yo creo que también estaremos de acuerdo que en este momento todos necesitamos un cierto empuje, un poco de apoyo, un poco de energía, un poco de buen humor. Y de esto va el concierto, aunque es con sus matices. Hemos comenzado con una obra que se llama Common Threads, algo así como traducción como hilos comunes. Es de una compositora americana, Kimberly Archer, y aunque ella casi no explica nada de su música, sí dice que este hilo común de la obra es el sentido humor. Han visto que es una obra enérgica, que es una obra divertida, espero que les haya gustado. Y creo que viene perfecto para este rumbo al optimismo, este apoyo que desde la banda municipal y la mía queremos daros a todos ustedes. Pero no todo el concierto va a ser así. Y es que aunque es rumbo al optimismo, lo que hemos pretendido con este concierto es que sea en realidad un viaje por las emociones. Entonces esto se cumplirá si después de este concierto ustedes han habido momentos en los que han sentido tristeza, han sentido soledad, pero otros momentos han sentido buen ambiente, han sentido, incluso quizás se rían en el concierto. No suele pasar, pero quizás hoy hay alguna carcajada, no lo sé. Si pasa todo esto, habremos cumplido el objetivo. Decía que vamos a viajar por los sentimientos porque la siguiente obra empieza de un modo terrible. Se llama War Concerto, concierto de guerra. Es una obra de un compositor belga que se llama Dirk Brosset. Contaremos además para la interpretación con una fantástica clarinetista a nivel mundial como es Annelien van Pauwe. Y este War Concerto está dedicado a las víctimas de la guerra de los Balcanes. Ya empezamos bien, ¿no? Pero no solo eso, pone el compositor la música a través de los ojos de un niño de 7 años. Mucho más trágico, ¿verdad? Un niño de 7 años viviendo un conflicto bélico. Pero es mucho peor. Sitúa la obra en los ojos de un niño de 7 años que ha perdido a su padre y a su madre. Terrible. Y ahora están diciendo, ¿rumbo al optimismo? Estaban ustedes diciendo que se me ha ido un poco la cabeza. Pues no. Y es que el maestro Dirk Brosset cuenta esto en la historia de la obra, que aunque algo sea tan fatídico, tan terrible como la situación que les estoy contando, que puede ser peor, ¿no? No se me ocurren muchos ejemplos. Sin embargo, verán cómo la música camina hacia el final de la obra, hacia no alegría, jamás hay alegría, pero sí ese optimismo que nosotros queremos transmitirles a ustedes hoy, de que la vida continúa y con todas las dificultades que tenemos y con todos los sinsabores, hay un futuro y nos espera algo mejor. Y de esto habla Dirk Brosset. Para ese niño de 7 años con esa situación terrible hay un futuro mejor. Y en esto es lo que tenemos que pensar y esto es lo que les intento transmitir a ustedes hoy. Espero que disfruten de todo el concierto, espero que disfruten con esta obra, War Concerto, Dirk Brosset, con esta solista Annelien van Pauwe.
He's much taller than I am. And he told me that I was obliged to say something to you. So I will make the very best out of that. I'm very happy to be in Vitoria. It's not so easy nowadays to travel as a musician, and it was very exciting to get here. And being Belgian, I was only allowed to stay 48 hours. So I would like to thank the orchestra and Luis for having worked very, very fast to have this concert ready. So I would like to... So, unfortunately, no encore from me today, but you will hear a very wonderful piece with my colleague Raúl right after. And I would just like to say one more thing about the theme of today's concerts, which is, if I understood well in Spanish, optimism. And I'm very happy to see so many people here, like 400 people in one hall. And you're actually the largest audience I've played for in 1 year. So, thank you. Viva España and Viva Baskenland. Thank you so much. Seguimos el concierto con una obra muy especial, con otro solista especial, Raúl Verdú Selles. La obra se llama Chorigorría, el pájaro rojo, y es una composición de estreno hoy, es un regalo de un buen amigo nuestro de la banda municipal, de mío personal y conocido seguro que por todas y todos ustedes, José Lu Ruiz de Gordoa. Y espero que estén cumpliendo este objetivo que os comentaba al principio del concierto, de que vayamos pasando por distintos estados anímicos. En este caso, yo creo que es la obra que más se adapta a esto del optimismo. Chorigorría es una obra muy agradable, muy simpática, tiene la referencia de la naturaleza, es amable desde el principio hasta el fin, como lo es José Lu. Mil gracias a José Lu por sus regalos, mil gracias por estar aquí presente en la sala. Muchas gracias a todos ustedes de nuevo por estar aquí y les dejo con el solista y con Chorigorría, José Lu Ruiz de Gordoa.
Espero que estén disfrutando del concierto. Espero que de algún modo pasen por todos estos estados anímicos. Desde luego, creo que he cumplido la palabra, al menos del optimismo que desprende esta obra desde el principio hasta el fin. Y que el único que no ha salido por aquí, así que pido un aplauso y que se dé un paseíto, José Luis Ruiz de Gordoa, por favor. Bueno, quiero aprovechar este momento y esta ocasión tan emocionante para mí para dar las gracias muy sinceramente a la banda municipal y a su director Luis Orduña, sobre todo por esta acogida y esa profesionalidad que han demostrado y este entusiasmo en el proyecto de esta obra. Para ellos, muchas gracias y también, por supuesto, para el solista Raúl Verdú Selles. Para ellos un fuerte aplauso y también, como no, para ustedes, porque sin ese triángulo de la composición, la música, los intérpretes y ustedes, no sería lo mismo. Eskerrik asko, mila esker. Terminamos el concierto con una obra que se escapa absolutamente de lo común. Y mira que hacemos repertorio bastante distinto, pero esta es una obra muy especial dentro del repertorio bandístico. Se llama Godzilla Eats Las Vegas. Godzilla se come Las Vegas. Es obra de un compositor norteamericano, Eric Whitacre. Y pueden quizás adivinar un poco la historia. Bueno, el caso es que el maestro compositor estudió en la Universidad de Nevada, en la ciudad de Las Vegas, y digamos que no tuvo, por decirlo de modo amable, no tuvo un especial feeling con la ciudad. Él describe que le parece que es la ciudad del vicio por el vicio, la perversión por la perversión, el sitio de la ciudad donde los días se juntan con las noches con el día, y sin control. Y a él esto no le termina de encajar, no le gusta. Así que una mañana, esto lo explica él, una historia un pelín naif, infantil, porque dice que un día está desayunando el propio compositor en su casa, un colacao, con unas galletitas de estas que comen los niños con dinosaurios. Y entonces empezó a jugar y se le ocurrió la idea de que esas galletitas en realidad podía ser Godzilla, este monstruo de las películas, de los cómics, de las series de televisión japonesas. Godzilla podría hacer una cosa buena en su vida, según el maestro, y es que llegase a Las Vegas y destruyera o se comiera la ciudad. Bueno, es una crítica, evidentemente, al modo en cómo se ha construido esa ciudad, a la vida de esa ciudad, a través de un artista. Yo les habría prometido distintos estados de ánimo, pero seguramente todavía no han encontrado ninguna carcajada. Espero que quizás sea el momento. Godzilla se come Las Vegas, Godzilla Eats Las Vegas y Eric Whitacre. Muchas gracias por venir, mila esker, etortzeagatik.
les puede gustar o no la composición de Godzilla, así como en Las Vegas, pero creo que sobre todo no deja indiferente. Les prometo que todo lo que hemos hecho, todo está en la partitura. Y de hecho, es real, que no me tomen por loco y que se me ocurra hacer estas cosas. El compositor lo hace así, y de hecho les voy a contar una pequeña anécdota que pone en la partitura. Dice, esto se me ha ocurrido que se puede hacer en estas performance, estas cosas se pueden hacer durante la obra, pero tú puedes desplegar tu imaginación todo lo que quieras. Dice, si tu versión es muy loca, por favor, envíamela a mi casa, y pone el envío de correos real, ¿eh? Es decir, que si la banda desfasa mucho, que él al que la quiere ver, porque es una obra que desde luego da pie a cualquier interpretación. Vamos a terminar el concierto de un modo también muy especial. Bueno, esto está contemplado, como se pueden imaginar, como un fin de fiesta, fin de temporada. Espero que hayan disfrutado mucho con nuestros conciertos, o al menos la mitad de lo que he disfrutado yo o los músicos de la banda. Así que, bueno, pues de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Y vamos a terminar con una obra muy peculiar. Es el último movimiento de una obra que se llama Deutsche Master. Hace referencia a 3 cuadros del siglo de oro holandés, y en este caso es el tercer movimiento. Se llama Prinseshat, es algo así como el cumpleaños del príncipe, y es un cuadro del siglo de oro que refleja pues una celebración, una fiesta. Es un cuadro, bueno, cuando salgan de la sala pueden buscarlo, el cumpleaños del príncipe. Jan Steen es el pintor, y refleja pues una taberna. Es un cuadro un pelín oscuro, pero una taberna donde la gente pues, del lugar lo que hace es aprovechar cualquier ocasión, como por ejemplo el cumpleaños del príncipe. Y el cumpleaños del príncipe puede ser una buena ocasión para hacer una buena fiesta. Todavía no podemos hacerlas, pero en breve quizás podamos hacerlas. Hoy, de momento, en el escenario pondremos las notas que el maestro Johan de Meij pone. Esto es una cosa peculiar, ¿no? ¿Cómo hacen sonidos un cuadro? Espero que hayan disfrutado mucho del concierto, espero que hayan disfrutado de la temporada, espero que hayan disfrutado de cada una de estas obras, de nuestros magníficos solistas a lo largo de esta temporada, y espero que disfruten con esta obra realmente, que también va a ser un poquito especial. Cumpleaños del príncipe, de Deutsche Master, de Johan de Meij. Muchas gracias. Eskerrik asko.